Hi guys, this one is George, your English teacher. Today we're having a very nice session. This time we'll be talking about the simple past, talking about events in the past. Hola a todos, mi nombre es Jorge, soy instructor de inglés. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, uno de los más importantes en el inglés, que tiene que ver con el pasado simple, eventos que ya transcurrieron. Para el día de hoy tengo algunos ejemplos, verbos, cómo se utilizan, los más importantes y cómo utilizar el pasado para expresar una idea afirmativa, negativa y cómo formular preguntas. Ok, when to use it. ¿Cuándo utilizarlo? We use the simple past to talk about finished actions, events that already happened. Recuerden que utilizamos el pasado para hablar de esas situaciones que ya transcurrieron, que quedaron en el pasado. Aquí tenemos unos ejemplos. Right here we have some examples. Number one says, I woke up at 6 a.m. this morning. Esta mañana me desperté a las 6 o me desperté a las 6 esta mañana. Number two says, I played soccer with my friends last weekend. Jugué fútbol con mis amigos el fin de semana pasado. Como pueden ver, para estas dos oraciones se sigue la misma estructura, un sujeto, un verbo, un complemento. Lo que cambia en relación al presente es que los verbos van en pasado, por supuesto, ya que estamos hablando de eventos que ya transcurrieron, o sea que los verbos van de presente a pasado. Y las expresiones de tiempo, this morning, last weekend, se utilizan en pasado porque estamos hablando de eventos que ya transcurrieron. Sin embargo, se sigue la misma estructura, sujeto, verbo, complemento. Aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones en tiempo que se utilizan en pasado. Right here we have some common time expressions to use in past. Let's check these ones out. This morning, esta mañana, yesterday, ayer, last weekend, el fin de semana pasado, last night, anoche, last year, el año pasado, 2 years ago, hace 2 años, 3 days ago, hace 3 días. Estos son algunos ejemplos. Son muchas las expresiones que podemos utilizar. Lo importante es que para ser un poco más específicos en el pasado podemos utilizar estos. Por ejemplo, desperté a las 6 esta mañana. I woke up at 6 this morning. Jugué al fútbol con mis amigos el fin de semana pasado. I played soccer with my friends last weekend. Sujeto, verbo, complemento. Vamos a revisar la pronunciación de esas expresiones, que son algunos ejemplos. Common time expressions to use in past. This morning, yesterday, last weekend, last night, last year, 2 years ago, 3 days ago. Ok, let's continue. Los verbos, como les venía diciendo, es la parte más importante en el momento de expresar una idea, sea afirmativa o negativa, en pasado. Los verbos ya van de presente a pasado porque estamos hablando de situaciones que ya acontecieron. Aquí tenemos algunos ejemplos. Wake up, the past is woke up. Take, its past is took. Play, played. Go, went. Study, studied. Work, and worked. Algunos ejemplos. Tengan en cuenta que en el video anterior vimos algunos casos o algunos verbos, los más comunes. Se puede decir que son unos 20 o 30 que se utilizan para expresar una idea en pasado. Y es importante tener esos verbos muy presentes para expresar una idea, entender una idea o entablar una conversación. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo funciona el pasado en sus oraciones? Right here we have a couple of sentences as examples, guys, using affirmative sentences, negative sentences, in the first person, in the third person. Para la primera persona, es muy sencillo. Seguimos la misma estructura, recuerden, un sujeto, un verbo, un complemento. Y aquí tenemos unos casos. Primera persona, afirmativo, negativo. Right here we have a couple of sentences, examples using the first person affirmatively and negatively. Afirmativo.
I had breakfast at 9 this morning. I lived in Miami 3 years ago. I had English class yesterday. I listened to music last night. Negative. I didn't have pets when I was young. I didn't have to work last weekend. ¿Qué podemos decir acerca de la primera persona afirmativo y negativo? Cuando la oración es afirmativa, el verbo va directamente en pasado. Desayuné, viví, tuve clase de inglés, escuché música. Si queremos ser un poco más específicos o claros, podemos utilizar las expresiones de tiempo. This morning, 3 years ago, yesterday, last night. Ok, cuando la oración es negativa, when the sentence is negative, for the first person in simple past, we have to use the auxiliary verb. Cuando la oración es negativa, para el pasado simple utilizamos el auxiliar. Ese auxiliar didn't, es el que me ayuda a negar. Y por supuesto, cada oración necesita de un verbo. I didn't have pets, no tuve mascotas. I didn't have to work, no tuve que trabajar. ¿Algún otro ejemplo? No estudié, I didn't study. No fui a la iglesia, I didn't go to church. No vi la película, I didn't watch the movie. Entonces ese didn't en la parte negativa lo que está ayudando o haciendo es negar una oración en pasado y el verbo debe ir allí, ya que ese es el que me ayuda a conjugar o a expresar una idea. El auxiliar negativo y el verbo en su forma básica. Algo importante. Recuerden la pronunciación. I didn't have pets. I didn't have to work. Para la tercera persona, también muy sencillo. Aquí tenemos algunos ejemplos afirmativas, oraciones negativas. Para la tercera persona, los verbos no cambian. O sea que si el verbo en pasado de live es lived, ese mismo verbo se utiliza para todos los sujetos. Yo viví, I lived. Mi mamá vivió, my mother lived. Ellos vivieron, they lived. Nosotros vivimos, we lived. Entonces, con un verbo, conjugamos o hacemos las conjugaciones para todos los sujetos. Esa parte es muy sencilla. Es importante tener presentes los verbos y aprendérnoslos. Aquí tenemos un ejemplo, terceras personas afirmativas. My mother lived in Miami 10 years ago. My father woke up early this morning. Mi mamá vivió en Miami hace 10 años. Mi papá se despertó muy temprano esta mañana. Oraciones negativas, tercera persona, el mismo auxiliar. Sujeto, verbo, complemento, no hay problema. Se utiliza el auxiliar para negar y allí tiene que ir el verbo, recuerden. My sister didn't have to study yesterday. My brother didn't go to the gym last night. Mi hermana no tuvo que estudiar ayer. Para ser un poco más específicos, podríamos utilizar estas expresiones de tiempo. Mi hermano no fue al gimnasio anoche. My brother didn't go to the gym last night. Entonces es muy sencillo en las oraciones. Sujeto, verbo y complemento. Los verbos en pasado, recuerden, esa es la parte importante. Las oraciones negativas, sea para primera persona, la tercera persona, el plural, cualquier sujeto. I, he, she, they, we. Va el auxiliar negativo y los verbos en su forma básica en presente. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Super. Let's continue with the questions. Vamos a mirar las preguntas. So for questions, también es sencillo. Tenemos dos tipos de preguntas. Yes, no questions. Preguntas sí, no, cuya respuesta es sí o no. For example, do you have English class this morning? Miren que para la pregunta debe de ir el auxiliar. Ese auxiliar es el que me ayuda. Auxiliar en pasado, did. A diferencia del presente, ¿okay? Que en presente es do, en pasado es did. Entonces para la primera pregunta tenemos, did you have English class this morning? ¿Tuviste clase de inglés esta mañana? Cuando tenemos este tipo de preguntas, la respuesta puede ser yes I did, no I didn't. Si queremos ser un poco más específicos, una respuesta larga, oh yes, I had class at 7 a.m. Hay otro tipo de preguntas que son las WH. WH significa que estamos buscando información específica y recuerden,
el significado de cada una. What time, a qué hora. What, qué o cuál. Where, dónde. When, cuándo. Who with, con quién. ¿Ok? Estas WH, como lo dije anteriormente, lo que buscan es información específica. For example, what time did you wake up last Sunday? Como pueden ver en las preguntas, allí también va el auxiliar did, porque estamos hablando en pasado. Miren los verbos en su forma básica en presente. So let's go one by one, and then let's try to give the answers. What time did you wake up last Sunday? I woke up at 8 a.m. Como estamos preguntando a qué hora, aquí tenemos la respuesta at 8 a.m. Una respuesta larga, un poco más clara, podemos utilizar el verbo What time did you wake up last Sunday? I woke up. El verbo en la respuesta, si va en pasado, es una respuesta afirmativa, hay que cambiarlo al pasado. What did you do last weekend? I played video games. Where did you go last night? I went to a mall. ¿Dónde fuiste anoche? I went to a mall. Yo fui al centro comercial. Who did you go out with yesterday? I was with a friend. ¿Con quién saliste? ¿Cierto? ¿Con quién estuviste? ¿Saliste ayer? I was with a friend. ¿Con quién? Entonces, recuerden los tipos de preguntas son dos, yes, no questions, did you. Por ejemplo, ¿tuviste clase esta mañana? Did you have English class this morning? Otra posible pregunta utilizando el yes, no question, ¿estudiaste? Did you study? ¿Trabajaste? Did you work? ¿Jugaste? Did you play? Para este tipo de preguntas, las respuestas son yes, no, yes I did, no I didn't. Para las WH, recuerden preguntas que buscan información específica. Recuerden tener muy presente qué significa cada uno. What time, what, where, when, and who with. Aquí tenemos algunos ejemplos. What time, what did you do last weekend, where did you go last night, y unas posibles respuestas que si son respuestas afirmativas, pues por supuesto el verbo va en pasado. Okay guys, so thank you very much for watching. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima sesión. See you around.